Mi nombre es Clarisa Sea, creo que la mayoría me conocen, pero hay algunos que no. Y bueno, en el marco de que empezamos a hacer el tratamiento para ACV agudo, por suerte después de mucho tiempo, me parecía importante tener una charla con ustedes de lo que son las complicaciones que podemos llegar a tener, sobre todo porque si bien son poco frecuentes, a veces pueden poner en riesgo la vida del paciente y tenemos que ya tener bastante determinado cómo vamos a actuar en ese caso. Las complicaciones van a venir básicamente de dos mecanismos. Por un lado, pacientes que presenten hipersensibilidad al fármaco, al RTPA, y por otro lado, complicaciones hemorrágicas que sabemos que son inherentes al mismo tratamiento. O sea, sabemos siempre que cada vez que estamos dándole un tratamiento trombolítico a un paciente que está teniendo una ACV, le estamos aumentando más o menos un 5% de las posibilidades de que sangre. Pero versus el beneficio que tenemos con la recanalización, es un riesgo que se acepta y se toma como bueno. Vamos a empezar con las menos frecuentes, pero que por ahí, cuando se dan, son más catastróficas, que son las reacciones de hipersensibilidad, que podemos tener el edema orolingual o la anafilaxia. Son bastante infrecuentes, más o menos se calcula entre un 2 y un 4%, y son más frecuentes en los pacientes que son asmáticos y que previamente utilizaban inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como el RTPA es idéntico al que usamos farmacológicamente al endógeno, las reacciones adversas son bajas, pero a veces pueden generar también por los coadyuvantes que trae este tipo de efectos adversos. Por lo general, el inicio de los síntomas se da más sobre el final de la infusión, y si bien las respuestas suelen ser transitorias, algunos casos graves pueden comprometer la vía aérea y poner en riesgo la vida del paciente. Como mecanismo de acción, en verdad, lo que se activa son las vías de la acinina, sea mediadas por histamina, por el propio anticlase, o por bradicilina cuando se activa la vía intrínseca de la coagulación. Y por eso también son más riesgosos los pacientes que vienen en tratamiento con estos fármacos. Lo más importante es la detección temprana de esta complicación, por eso es muy importante que siempre los mantengamos durante la infusión y hasta 20 minutos después de la infusión al lado del paciente, revisándole todo lo que es la lengua, los labios y preguntándole, por ejemplo, si tiene prurito. Los edemas suelen ser bastante severos, que puede ser de hemilengua o bilateral o labial, y la complicación más temida obviamente es el angioedema con un edema orolingual que es muy severo, y eso es lo que se destaca. Que si bien es transitorio y que puede pasar, en el momento genera muchísimas complicaciones para el tratamiento porque es muy dificultosa la intubación. Muchas veces con intubaciones que han descrito como directamente células nasales o cricotomía de urgencia. Obviamente que ante la sospecha de cualquiera de estos síntomas tenemos que suspender rápidamente el RTPA y activar un protocolo de anafilaxia, que a veces cada hospital tiene el suyo y se puede usar el propio, y si el hospital no tiene el suyo, lo que las guías recomiendan es hacer difenidramina 50 miligramos más ranitidina. Algunos agregan en esta instancia hidrocortisona. Si con este tratamiento continúa el edema lingual, la lengua continúa dándose de tamaño, agregar prednisolona, y ya si hay dificultad respiratoria, pasar a dosis de epinefrina 0,1% 3 mililitros subcutánea. Yo no sé si acá lo manejan ustedes, hay que llamar anestesia o cómo se maneja bien ese caso. Es eso, doble acción antihistaminética, con difenidramina y ranitidina, corticoides y adrenalina. ¿Y el tema de la intubación? También. Y nosotros tenemos fibroscopios, o sea que a veces tenemos alguna ventaja, tenemos video laringo, pero si no, también podemos hacer traqueotomía percutánea muy rápida. O sea que se puede manejar. Y si no, tenemos cirugía y anestesia. Listo. Tenemos un protocolo de intubación dificultosa que el segundo paso es no tener previsto la anestesia. Sí, por eso ya te preguntaba si había algún protocolo de anafilaxia ya, porque uno puede usar el del propio hospital, si no las guías recomiendan este, pero... La anafilaxia no. Ahí por eso la recomendación que recomienda intravascular. En estos casos en particular, el hotel se recomienda más escuchado. No leí que hubiera diferencia. Nosotros esto también lo habíamos hablado ya en el italiano con la gente de alergia, y como que nos habían recomendado este protocolo. No lo incluía en el de hidrocortisona, pero bueno, en otras guías sí está, por eso la puse. Pero ellos nos recomendaron subcutánea. No sé, tendríamos que ver cuál sería mejor. Y después pasamos a las complicaciones hemorrágicas,
que como les decía, siempre sabemos que hay un riesgo inherente al propio tratamiento, que lo asumimos y lo tomamos como válido. Y lo más importante es detectar a aquellos pacientes que tengan alto riesgo de una complicación hemorrágica. Y para eso es que siempre, vieron, cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento con RTPA, tenemos que chequear todo lo que son los criterios de exclusión y las checklists preinfusión, que en verdad están destinadas a detectar eso, aquellos pacientes que se pueden complicar con sangrados. De todos los criterios de exclusión, sean absolutos o relativos, los absolutos son los que están acá a mi izquierda, la mayoría, salvo la glicemia menor a 50, que es para evitar un MIMIC, todos los demás son para evitar pacientes que puedan tener complicaciones hemorrágicas. Sea, bueno, que ya tenga una hemorragia en el cerebro, en la tomografía de ingreso, que haya tenido hemorragias previas, que haya tenido un trauma reciente, craneal o espinal, cirugías recientes, cualquier complicación conocida de diátesis hemorrágica, aunque, por ejemplo, las plaquetas, si bien son una contraindicación cuando son menores a 100.000, si el paciente no tiene antecedentes de este problema, no se espera el recuento de plaquetas para empezar la infusión porque es muy baja la frecuencia. Sí chequear siempre los pacientes que estén tomando anticoagulantes, bien qué nivel de RIN tenemos, si toman nuevos anticoagulantes, cuándo fue la última toma. Y en cuanto a las complicaciones sistémicas, también las cirugías mayores dentro de los primeros 7 días, los traumas y los sangrados estructurales gastrointestinales o malignos dentro de los primeros 21 días. Y después, la verdad que la mayoría del resto de las exclusiones ya pasaron a ser relativas, ¿sí? Por ejemplo, los traumas severos de los 14 días, del IAM previo en los últimos 3 meses, todo se va evaluando como un riesgo-beneficio y podemos darle tratamiento igual aunque hayan tenido esos antecedentes. Yo estoy tratando de armar, les juro, un checklist para infusión, pero no es fácil porque, bueno, como fueron cambiando los criterios, algunos pasaron a ser relativos, otros como sugerencias, pero la idea es tenerlo a mano para que antes de difundirle el RTPA ya podamos excluir a aquellos pacientes que se nos pueden llegar a complicar y que el riesgo sea mayor que el beneficio que le vamos a otorgar. Melissa, una pregunta. Sí. Hay una combinación que no es tan infrecuente, que es la plaquetopenia y los antiagregantes. El antiagregante no te contraindica, la plaquetopenia menor a 100.000. ¿Y la asociación de los dos? No. O sea, tener 100.000 plaquetas y tomar aspirina. ¿Más de 100.000? 100.000, 105.000. No está contraindicado. Sí. Sí, los antiagregantes, en verdad, incluso en hemorragia, los antiagregantes en monoterapia no está demostrado que aumenten los riesgos de sangrado ni la expansión del hematoma, así que no está como contraindicación. Y en el tema de los anticoagulantes, bueno, sí, los que tienen RIN mayor a 1,7, y en los nuevos anticoagulantes, depende cuál. Rivaroxaban y endoxaban, si los tomó en las últimas 48 horas, se contraindica. Apixaban si lo tomó en las últimas 24. Y el dabigatran, si lo tomó en las últimas 24, en verdad el dabigatran es el único que vos podés hacer, revertirle el efecto con hidarosizumab y después hacer el alteplase. Que en todas las demás coagulopatías no está recomendado. Ese es el único que se podría usar. Pero no creo que tengamos hidarosizumab a mano. Las complicaciones hemorrágicas sistémicas vamos a tener de dos tipos. Los sangrados menores, que en verdad se dan en los sitios de venopunción, en las encías, sangrados urinarios, porque si bien la sonda siempre tratamos de ponerla antes, a veces queda algún daño y después de RTPA puede generar algún tipo de sangrado que no sea cuantioso. No requieren ningún tratamiento, solamente evitar las medidas invasivas las primeras 24 horas, evitar los golpes, las caídas, los pacientes por ahí están con deterioro del sensorio, con excitación psicomotriz. Siempre tener en cuenta esto, si necesitan restricciones, si necesitan algún tipo de sedación para evitar los traumas. Y los sangrados sistémicos mayores no son muy frecuentes, menos del 4%, son aquellos que pueden tener una evolución fatal, que disminuyen hemoglobinas más de 2 gramos por decilitro, que requieren transfusiones, que requieren cirugía para controlar el sangrado o que sean en sitios anatómicos críticos. Por ejemplo, los sangrados intraoculares, intraarticulares, intraespinales, el síndrome compartimental y el retroperitoneal. Por eso, en los criterios de exclusión, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de retinopatía hemorrágica, si bien no está como criterio de exclusión absoluto, hay que considerar que no sería candidato a recibir el tratamiento, porque son sangrados que si llegan a ocurrir, se pierde la función del órgano. Ahora, si tenés un paciente con una H de 20, bueno, riesgo-beneficio y se habla con la familia. No existe ninguna guía, ningún estudio específico, solamente reportes de casos.
Como prevención, bueno, lo que decíamos, hacer el tratamiento, la evaluación de los criterios de exclusión. El tratamiento es revertir la pulopatía del RTPA, que la vamos a ver ahora más adelante, y llamar a los especialistas por si hay que hacer algún tipo de intervención de urgencia. Encontré reportes, por ejemplo, de un caso de hemorragia tiroidea que sí generó obstrucción de vía aérea en un paciente que no tenía ningún tipo de antecedente previo, que no había sido ni biopsiado, ni había tenido cirugía ni nada, que fue como excepcional. Y el otro, un sangrado fatal intraperitoneal en un paciente que se había hecho una biopsia de hígado, creo que era 20 días previos. Y las que más nos asustan siempre son las intracraneales, ¿sí? Que pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Por supuesto que son las que limitan el tratamiento. La incidencia es baja también, menos del 7%, depende mucho de los criterios de definición, y esto aunque parece un poco absurdo, decir, bueno, tú tienes una hemorragia, ¿qué criterio de definición raro puedes tener? En verdad tenemos que pensar que tenemos criterios radiológicos, por un lado para distinguir aquellos infartos hemorrágicos, o sea, los ACV que iban a sangrar y que probablemente hubieran sangrado igual si no le hacíamos el RTPA, porque todas las lesiones de infarto tienden a tener una extravasación de eritrocitos, de aquellos pacientes que hacen realmente un hematoma post-RTPA, que ahí sí se considera que hay una ruptura arterial. Y en cuanto a la clínica, tenemos que definir si genera o no genera un deterioro neurológico para definir si esa hemorragia es sintomática o asintomática. Hay muchos estudios que valoran esto y la verdad que todos tomaron criterios un poco distintos en cuanto a cuál era el criterio del deterioro neurológico, a cuál era el criterio del tipo de hemorragia frente a la que se presentaba y cuándo se hacía el control para evaluar si había hemorragia o no. Si bien hay estudios más nuevos, por ejemplo, como el Heidelberg, se siguen utilizando los criterios del ECAS, del NINS, perdón, que va a definir 4 tipos de hemorragias. Por un lado tenemos 2 que son transformaciones hemorrágicas o infartos hemorrágicos, que son petequiados por extravasación sanguínea de eritrocitos, en verdad, dentro de la masa del infarto, que puede ser como un petequiado leve, como en la figura de arriba, o un petequiado un poquito más confluente, y lo distingue de aquellos que son verdaderos hematomas que se generan dentro de la masa del infarto y que puede ocupar menos del 30% del infarto si es un tipo 1, o ya más del 30% con efecto de masa, que es el tipo 2. Después se agrega lo que son las hemorragias remotas, las subaracnoideas de subdurales, que se pueden producir, pero que no están evaluados dentro de los que empeoran el outcome del paciente. Entonces, para poder clasificar qué tipo de hemorragia tiene, tenemos que saber qué criterio radiográfico se presentó, qué grado de deterioro neurológico presenta el paciente, sabiendo qué NIH basal tenía y qué cambio se presentó en ese NIH, e interpretar la causa del deterioro, porque, por ejemplo, yo puedo tener un deterioro muy grande con un petequiado hemorrágico tipo 1 y seguramente no va a ser la causa del deterioro neurológico del paciente. Entonces hay que ver siempre si le podemos echar la culpa o no a esa transformación hemorrágica, o si, por ejemplo, el paciente continúa infartando el área. Entonces, transformaciones hemorrágicas tipo 1 y tipo 2, los infartos hemorrágicos no se asociaron a peor outcome. Los de tipo 1 sí tienen mayor riesgo de deterioro neurológico temprano, pero a largo plazo no cambiaron tampoco los resultados. Y las de tipo 2 sí son las que presentan muchísimo riesgo de deterioro temprano y aparte 50% de mortalidad. Factores de riesgo para una transformación hemorrágica hay muchos. ¿Sí? La edad del paciente, a mayor edad, mayor riesgo. La hiperglicemia es un factor de riesgo, la hiperglicemia al inicio del cuadro. La hipertensión arterial previa y durante la infusión. Que el ACV sea severo, porque bueno, va a tener mayor extensión de infarto con más riesgo de sangrado, insuficiencia cardíaca, diabetes, pacientes que tengan antecedentes de isquemias cardíacas, fibrilación auricular. Siempre los infartos cardioembólicos tienden a sangrar mucho más que los aterotrombóticos. Que usaban antiagregantes previamente, pacientes que tenían leucocariosis severa, o que ya en la tomografía de ingreso se viera un infarto consolidado desde el inicio. Otro que no demostraron mucha relación fue el colesterol, el nivel de LDL, los tabaquistas,
los que no demostraron para nada estar relacionados con la transformación hemorrágica el tiempo desde el inicio de los síntomas al RTPA, que es un poco lo que hablábamos la otra semana, de que cada paciente por ahí tiene también las chances de mantener perfundido su territorio con colaterales. Y los microbleedings en verdad tienen una influencia modesta, pero no están asignados tampoco como una contraindicación absoluta del tratamiento. Adivinar qué paciente va a tener una transformación hemorrágica o una complicación es bastante difícil. Se hicieron varios scores, de los cuales ninguno se usa en la práctica diaria. O sea, si bien vieron que todos estos scores, que básicamente tomaban hipertensión, NIH al ingreso, imagen de infarto instalado en la tomografía, básicamente todos tomaban los mismos criterios, si bien son bastante fidedignos para predecir un riesgo de hemorragia, ninguno justifica que se excluya a ese paciente del tratamiento trombolítico. ¿Sí? O sea que en la práctica no lo debemos usar, sí, por ahí nos puede decir que esos pacientes van a necesitar un monitoreo más estricto. En cuanto a la fisiopatología, sabemos que el alteplase lo que hace es transformar el plasminógeno en plasmina, lo que va a degradar los polímeros de fibrina. El alteplase en verdad dura muy poquito tiempo, o sea, a los 8 minutos ya el 75% se eliminó y no tiene más actividad. La eliminación es más que nada plasmática y un 20% hepática. La vida media es muy cortita, pero lo que generan es una coagulopatía por consumo. Disminuye mucho los niveles del fibrinógeno. Y esa alteración sí es la que se prolonga y la que puede traer complicaciones hemorrágicas. Entonces la clave va a ser siempre el fibrinógeno. Está relacionado al riesgo de hemorragias. Los datos experimentales, porque nadie está usando el fibrinógeno a cada rato mientras hace una trombolisis, pero se supone que se disminuye más de 200 miligramos en las primeras 6 horas, aumenta el riesgo de una hemorragia intracraneal. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si se genera una hemorragia, un fibrinógeno menor a 150 miligramos por decilitro predice con bastante exactitud que ese hematoma se va a expandir y va a empeorar. Y otros factores que están asociados al riesgo de hemorragia son en verdad inherentes también a la patología cerebrovascular. Hay áreas cerebrales más susceptibles a los infartos hemorrágicos, sea con o sin tratamiento. Como decíamos antes, muchas áreas van a tener extravasación multifocal de eritrocitos que no generan ningún tipo de problema. Y las hemorragias remotas también dan cuenta de esto, de que si se generan hemorragias lejos del sitio del infarto es porque ya hay áreas cerebrales más susceptibles a sangrar y más si tiene el tratamiento fibrinolítico. El síndrome de reperfusión generalmente se da cuando recanalizamos una arteria y todo ese lecho vascular que venía con poco flujo, abriendo colaterales, que son arterias de baja resistencia, y de repente se hace una recanalización, sobre todo pasa mucho en las trombectomías, que por ahí es muy rápida, se recupera un flujo a una presión arterial de 150 a 160 milímetros de mercurio y ese lecho vascular de baja resistencia no lo resiste y genera un sangrado. A su vez, ese sangrado va a aumentar también la presión arterial. Y la disrupción de la barrera hematoencefálica también es inherente al mecanismo de isquemia. Contrario al síndrome de reperfusión, se genera más en los pacientes que no recibieron recanalización porque hay más edema. Y el alteplase también genera secreción de metaloproteínas que van a dañar la barrera hematoencefálica y la unión neurovascular. Los pacientes que tienen hiperglicemia potencian todos estos mecanismos y por eso es uno de los factores de mal pronóstico al ingreso. El diagnóstico obviamente va a ser siempre el monitoreo, el que hacemos durante la infusión y hasta 20 minutos después, calculando muy de cerca la escala de NIH, cada 15 minutos las primeras 2 horas y las cifras de tensión arterial. La tomografía de control, generalmente si no hay ningún evento agudo, se hace a las 24 horas, pero si tenemos un paciente que presenta cefalea, náuseas, vómitos o que tiene un cambio en la escala de NIH de 4 o más de 4 puntos, ese paciente es sospechoso de estar haciendo una hemorragia y tenemos que llevarlo rápidamente a una tomografía. Suspender la infusión, por supuesto, y hacer una tomografía. Tengamos en cuenta también que las hemorragias se producen sobre un tejido que probablemente ya está infartado. Entonces los síntomas no son muy floridos, porque como ya tiene síntomas, es un área que puede alojar bastante volumen de sangre, no genera mucho efecto de masa, entonces los síntomas no se presentan rápidamente, se van a presentar de forma más tardía, por lo general, salvo que sean las hemorragias tipo 2, que son más malignas,
Y los pacientes que están más graves, que tienen ACVs más graves, presentan mucho menos cambio neurológico, porque ya están en riesgo metafásico, como no te va a poder demostrar mucho más, salvo signos de hipertensión endocraniana que no van a ser tempranos. Entonces, si sospechamos una hemorragia por deterioro, por cefalea, por vómitos, suspendemos la infusión, en el caso que estemos infundiendo, y vamos a hacer una tomografía de cráneo. Ya vamos preparando, obviamente, antes que se haya tomógrafo, un laboratorio con estudio de coagulación completo, y se preparan 6 unidades de plaquetas y 6 a 8 unidades de crioprecipitado, por lo menos para tenerlas a mano, porque en el caso de que se compruebe que tiene una hemorragia, vamos a tener que revertir el efecto de la alteplasia. Si no tiene hemorragia, se puede reiniciar la infusión. El problema es, por ejemplo, cuando hacemos una tomografía de control a las 12 o 24 horas y vemos un sangrado y nos queda la duda si está relacionado o no a la alteplasia. Por ahí nos va a ayudar mucho el tiempo. Los infartos hemorrágicos, los petequiados que no generan mucho problema, generalmente se dan más allá de las 24 o 36 horas. En cambio, los que están relacionados al uso de trombolíticos se generan dentro de las primeras 24 horas y los que son fatales generalmente dentro de las primeras 12. El tratamiento va a seguir los mismos lineamientos que cualquier otra hemorragia, salvo el tratamiento de la coagulopatía de fibrinógeno. Y aunque parezca un poco absurdo, tenemos que tener en cuenta que toda hemorragia sintomática estuvo precedida en algún momento por una hemorragia asintomática. Y lo que no sabemos es cuánto tarda en transformarse la asintomática en sintomática. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cuando tenemos que decidir qué tipo de hemorragia vamos a tratar, en las que son sintomáticas no nos genera ninguna duda, las vamos a tratar siempre. Siempre hablo de tratar el tratamiento médico, ¿sí? No quirúrgico. Y aquellas que son asintomáticas, por el riesgo de que se transformen en sintomáticas y no sabemos en cuánto tiempo se pueden transformar y deteriorar al paciente, tenemos que evaluar si está dentro de las primeras 24 horas y si tiene presente una coagulopatía por consumo. Si tiene estos dos criterios, las vamos a tratar también. Entonces, tenemos varios puntos en los que podemos incidir en esta coagulopatía, pero en verdad lo más importante es que tenemos que lograr que aumenten los niveles de fibrinógeno y que el fibrinógeno se pueda transformar en fibrina. Entonces necesitamos compuestos que tengan fibrinógeno y aparte que tengan coenzimas para que todo el fibrinógeno que tenga la capacidad de convertirse. Otro mecanismo de acción son los antifibrinolíticos que actúan específicamente anulando el efecto del alteplase, que hacen que no haya más plasmina y no se degrade la fibrina. Vamos a tener distintos hemocomponentes según se vaya procesando los componentes de la sangre. A nosotros qué nos va a importar. Que si estamos haciendo una infusión con alteplase, lo primero que tenemos que hacer es suspenderla. Avisar a neurocirugía, si bien las intervenciones de neurocirugía son muy pocas, pedir el laboratorio con hemograma, TP, KPTT, plaquetas y fibrinógenos. Después se pueden agregar, por ejemplo, si el paciente venía con anticoagulantes, tenemos que agregar un ring, podemos agregar la función renal. Y en cuanto a este resultado, le vamos a dar el tratamiento. Los crioprecipitados se dan empíricamente 10 unidades a todo paciente que tenga hemorragia dentro de las primeras 24 horas. Como ventaja son crioprecipitados que contienen fibrinógeno y las coenzimas que lo convierten en poco volumen de infusión. ¿Sí? Si bien requiere calentamiento, por ahí es un poco incómodo para manejarlo y no tan disponible, a lo mejor con el plasma fresco y congelado, es como lo más indicado y lo más adecuado en estos casos. ¿Y cuánto le vamos a administrar? Según el fibrinógeno que tenga el paciente de sangre. Si tiene menos de 150, acuérdense que es una cifra que predice una expansión del hematoma con deterioro neurológico, tenemos que administrarle 0,15 unidades por kilo para lograr por lo menos un fibrinógeno de unos 200 miligramos. Se supone que 10 unidades de crioprecipitados incrementan 50 miligramos. El plasma fresco y congelado se puede usar. Por ahí tiene otros componentes que en este caso no nos estarían interesando mucho y lo que tiene como contrapartida es que requiere infusiones de mucho volumen y por ahí muchos pacientes no lo toleran. Pero bueno, por ahí ya está más disponible que el crioprecipitado, se puede usar igual y siempre hay que asociarlo a vitamina K. Perdón. Y en cuanto a las plaquetas, solamente se infunden si las plaquetas son menores a 100.000. Si son mayores a 100.000, no hay ningún criterio para infundir plaquetas en estos casos.
Hay otros tratamientos que también se proponen, por ejemplo, los concentrados de protrombina, que en verdad por sí solos no tienen mucha incidencia en lo que respecta a mejorar el fibrinógeno. Siempre, de hecho, tenemos que restituir primero el nivel de fibrinógeno y después usar el Veriplex, porque lo que más da son las coenzimas que lo convierten. Pero sí es interesante su uso en aquellos pacientes que venían tomando anticoagulantes y que tienen alterado el RIN. Vieron que nosotros podemos hacer alteplase en aquellos pacientes que tengan RIN entre 1,3 y 1,7, o sea, menor a 1,7. Pero si el paciente sangró y tiene un nivel de menor a 1,7 y mayor a 1,3, se recomienda revertir el anticoagulante y mejorar el RIN. O pacientes que, por ejemplo, a lo mejor al inicio tenían un RIN bajo y ahora después se aumentó porque, bueno, es bastante lábil, también habría que restituirlo. La vitamina K se usa solamente cuando estamos en plasma físico congelado. De por sí sola no tiene mucho efecto y aparte tiene también un poco de riesgo protrombótico. El factor 7 activado es solamente uso off-label, por ahí cuando el paciente tiene que ingresar a cirugías mayores por un sangrado sistémico que no se pueda controlar, se ha usado, pero no hay ninguna recomendación. Y los antifibrinolíticos, que son el ácido aminocaproico y el tranexámico, si bien tienen mucho efecto en revertir un sangrado, tienen mucho riesgo también de trombosis. Entonces se intenta evitarlos y dejarlos solamente para cuando tengamos sangrados severos que, a pesar de hacer las medidas correspondientes, no se dan, que no tengamos ninguna otra cosa disponible, o por ejemplo que el paciente o la familia se nieguen a recibir hemoderivado. Por ejemplo, si tenemos pacientes testigos de Jehová, a lo mejor no quieren recibir hemoderivado, o sea, hay que ir a los antifibrinolíticos sabiendo que tienen un efecto protrombótico bastante alto. Y el último eslabón es prevenir que ese hematoma que ya tenemos se expanda. Yo les juro que intenté buscar algo claro en esto, pero es bastante complicado. El 30-40% de los pacientes tienen una expansión que sea clínicamente significativa, o sea, que les genera un deterioro neurológico en el período agudo. No sabemos cuáles de los tipos de distintas hemorragias son las que empeoran y cuáles no. Hay mayor riesgo si el paciente, aparte del trombolítico, recibe trombectomía, porque la trombectomía genera un daño mecánico endotelial bastante importante, además del daño químico también de la sustancia que hace vasoconstricción. Y lo más importante es el manejo de la presión, que la verdad que no hay nada claro en esto, porque no hay ningún estudio randomizado en pacientes que tengan hemorragia, post-RTPA, doble ciego, a uno manejar la presión y a otro no. Entonces, en verdad, toda la información se extrapola de otros estudios, de otros escenarios clínicos. Hay una guía del 2017 de la AJA y una revisión del 2021 que medio que los dos te dicen lo mismo. Citan muchos estudios que se han hecho en otros escenarios y te dicen que vos tenés que decidir qué nivel de presión le vas a dejar a tu paciente. Tratando de balancear, por un lado, que este paciente está teniendo un infarto y que una presión baja podría empeorarlo, pero que también está teniendo una hemorragia y que una presión alta le podría también expandir el hematoma y empeorar. Así a modo como de los estudios por ahí más importantes, en el 2021 la guía europea emitió una guía sobre el manejo de la presión en el stroke isquémico y hemorrágico, y en las hemorragias intracerebrales primarias no asociadas a RTPA, lo que se recomienda es disminuir la presión sistólica a menos de 140, pero no a menos de 110. Y esto lo que demostró ser beneficioso para evitar que se expanda el hematoma, pero en verdad tampoco mostró un beneficio a largo plazo. O sea, el outcome de los pacientes a largo plazo se sigue siendo medio que igual. En cuanto al ácido isquémico, por ahí se está planteando que va a cambiar un poquito el manejo de la presión. Sabemos que siempre cuando reciben RTPA los dejamos a una presión que solamente intervenimos cuando va más allá de 180 milímetros de mercurio, y si va a trombectomía más allá de 160. Sin embargo, que fueron viendo que los pacientes que no recanalizan, que dependen de su circulación colateral y de abrir nichos vasculares, sí necesitan presiones altas. Si yo no hice ningún tratamiento, sabemos que lo dejamos a 220. Ahora, si yo le hice un tratamiento, hay que ver si recanalizó, que con RTPA la tasa de recanalización es baja, generalmente el 30%, y nadie hace estudios post-RTPA para ver si se abrió o no se abrió la arteria. Entonces se considera que también necesitan circulación colateral y que se justifica dejar cifras más altas, cercanas a 150, 180, pero que aquellos pacientes que recanalizaron, sea por trombolíticos y sobre todo si recibieron trombectomía mecánica, como tienen un árbol vascular normal,
hay ningún justificativo para dejarlos con presiones altas. Y que la presión alta podría empeorar el riesgo de un síndrome de reperfusión con sangrado. Entonces se está recomendando en estos pacientes hacer un manejo más estricto con presiones menos de 140, incluso menos de 120, si llegó a un PICI 2B o un PICI 3. Pero esto todo en isquémicos y no en hemorragias. Y lo que me parece interesante, si bien esto es de trombectomía, es que lo que se relaciona muchísimo, más allá de la cifra neta de la presión, es la variabilidad. Aquellos pacientes que tenían cambios que se iban más allá de los límites de la autorregulación cerebral tendían mucho más a sangrar que aquellos que se mantenían en un rango más estrecho, aunque tuvieran presiones un poquito más altas. Y en 2019 salió un estudio en Yankees que hicieron 2 grupos de pacientes para tratamiento con trombolisis. En uno los dejaban con el manejo de la presión arterial según las guías, o sea, solamente tratar si llegaban a 180 milímetros de mercurio, y en otro grupo de pacientes se hacía un manejo más activo, disminuyendo la presión a menos de 140. En verdad encontraron, en cuanto a la hemorragia, sí se presentaron menos hemorragias, tanto de los petequiados hemorrágicos como de las hemorragias intracraneales de hematomas sintomáticos y asintomáticos. Sí fue una diferencia significativa a favor del grupo en el que le bajaban la presión, pero sin embargo, en los outcomes a largo plazo de 30 y 90 días, tampoco mostraban ninguna diferencia. Entonces, en cuanto al isquémico, mantenerlo con presiones altas no empeoró los resultados, y en cuanto al hemorrágico, mantenerlo con presiones bajas tampoco mejoró los resultados. Igual que la glicemia. ¿Cómo? Igual que la glicemia. Claro, entonces en verdad lo que plantean es que también depende mucho del tipo de hemorragia que vos tengas. Entonces, claro, en este estudio en verdad incluyeron pacientes con ACV leves o moderados, ninguno severo, que son por ahí los que tienen peor pronóstico y mayor mortalidad. Creo que los extremos son los que dan. Tal cual. O sea, cuando te pasás de 180 cuando bajás demasiado la presión. Bien. Entonces, si bien no hay una recomendación formal, lo que yo pude recabar de estos estudios, bueno, acá lo que explican es por qué encontraron lo que encontraron, es que va a depender primero del tipo de hemorragia. Entonces, yo tengo un paciente que tiene un hematoma intracerebral post-RTPA tipo 2, que tienen 50% de probabilidad de muerte, deterioro neurológico y peor outcome, sí se recomienda un manejo más agresivo, como en cualquier hemorragia intracraneal, llevando la presión a menos de 140. No menos de 110, digamos, de 110 a 140. En cambio, si yo tengo pacientes que tengan hemorragias intracerebrales, pero de menor cuantía y menor peligrosidad, como son las transformaciones hemorrágicas tipo 1 o tipo 2, ahí lo que tengo que ver es si el paciente recibió recanalización o no. Si ese paciente no recibió recanalización y depende solamente de su circulación colateral, se recomienda así tener cifras cercanas a 180 para poder mejorar los patrones de perfusión cerebral y evitar la expansión de la isquemia. Ahora, si recibió recanalización y fue exitosa, no te dan una cifra, la verdad, pero sí dicen que esos pacientes se beneficiarían de tener un control más estricto de la presión entre 140 y 150 aproximadamente. Pero te dejan siempre como la decisión a tu cargo. No, ninguno el método con cuál vos vas a objetivar la recanalización. Por eso es que decían, en el RTPA es como que asumís que no hay recanalización o que fue incompleta porque recanaliza poco, y si tenés trombectomía, ahí sí vas a objetivar qué nivel de recanalización tuviste. Porque haya resuelto el NIH, o sea, Sí. Sí. ¿No se estudia hacer Amsterdam para ver si hay clasificación de condenantes y narrativos? Bueno, a eso me olvidé de decirles. Cuando vos haces, por ejemplo, la toma de control, muchas veces encontrás una hiperdensidad y a veces es difícil distinguir si, por ejemplo, se ha tenido una angiotensina previa o una trombectomía, si es contraste o es sangrado, o si son las dos cosas y cuánto del deterioro corresponde al sangrado o cuánto no. Eso como que tenés que hablar mucho con imágenes y a veces esperar, el contraste se va lavando a veces lento. Pero no te recomiendan hacer una angiotensina, vos eso es para ver el spot sign, dot sign. No, vos ya tenés el sangrado, ya tenés el sangrado. Se supone, fisiopatológicamente, que los hematomas, los hematomas parenquimatosos son por ruptura arterial y que las transformaciones hemorrágicas son por diátesis de eritrocitos. Así que no vería nada. Importante no vería está pasando. En la transformación hemorrágica. ¿Cómo clínico repetir eso? Se considera fisiopatológicamente que por el mecanismo de la lesión, las hemorragias, digamos, las transformaciones hemorrágicas,
son por extravasación de eritrocitos. O sea, claro, tenés un infarto, hay ruptura de la barrera hematoencefálica, se extravasan eritrocitos, son petequiados y no pasa mucho más de eso. Entonces el riesgo de expansión que tendrían es muy bajo. Ahora, cuando ya hay hematomas formados, o sea, tipo 1, tipo 2, sí se considera que hay una ruptura arterial, sobre todo si hubo trombectomía, que genera bastante daño. Y no recomiendan hacer un IGTC, pero bueno, fisiopatológicamente se asume así. Por eso los tipo 1 y tipo 2 de hematomas se tratan como los... Sí, vos ves si está sangrando o no está sangrando según si queda o no queda el contraste. Claro, como el spot sign, el espontáneo, pero hay todas las acciones de pediste. No lo recomienda, pero o sea, lo podés hacer, digamos. No está recomendado. Pero tampoco hay nada recomendado, esto tampoco está recomendado. O sea, es como que lo fui juntando de los distintos artículos, no hay una recomendación formal. Y una duda más práctica. Cuando vos tenés la sospecha, sí. Vos cortás intrainfusas, sí. Vos cortás la infusión ante la sospecha o cuando ya confirmaste en tomografía. Ante la sospecha. Sí, de última, lo llevas a tomógrafo. Si no tiene hemorragia, lo volvés a reiniciar. Pero que la sospecha es clínica. Sí, digamos, deterioro cuando me diga ya mayor de 4. 4 o más de 4. Sí. Bien. Después del rol de neurocirugía, ya terminamos, perdón. La verdad que es bastante escaso lo que hace el neurocirujano en estos casos. Si bien uno siempre da aviso al neurocirujano, ¿qué pasa? Las hemorragias de bajo grado, las transformaciones y las hematomas tipo 1 por lo general no generan mucha complicación, se van reabsorbiendo solos, hacer el tratamiento médico para ayudar a que se reabsorba solito y nada más. Y después las que son graves, que generalmente ya se dan en pacientes que ya venían con un ACV severo, es como que intervenirlo quirúrgicamente no tiene mucho rédito, entonces tampoco intervienen. Así que la verdad que participan muy poco. Yo no me acuerdo de haber mandado ningún paciente a rescate de neurocirugía por una hemorragia post-RTPA. Y siguen los lineamientos de cualquier otro tipo de hemorragia. ¿Sí? Si es supratentorial, con deterioro neurológico, no está muy evidenciado el beneficio, se evalúa riesgo-beneficio según los antecedentes del paciente, los hematomas. Tampoco. O sea, como lo harías con cualquier otro paciente que tenga una hemorragia. Si el paciente cumple criterios, lo puedes hacer. Nosotros tenemos hemorragia teórico, que solamente hacen un tratamiento de drenaje. Sí, o sea, eso, se cumple el lineamiento de cualquier otro tipo de hemorragia, no es que hay nada específico. Pero lo que tenés que pensar, sí, por ejemplo, las hemorragias graves generalmente se dan sobre infartos que ya eran graves. Entonces, ¿qué beneficio le vas a dar a ese paciente si abajo de la hemorragia ya tenés un infarto grande? No sé si lo saben, pero probablemente no quieran entrar, y también tenés que considerar que si tuvo un deterioro neurológico grave y está con la coagulopatía todavía de la teplasa, entrar a cirugía tampoco es gratis. Entonces, bueno, es como poner en la balanza todo eso y nada, tomar la decisión en el momento y según el paciente. Y después el resto de las complicaciones en verdad no son inherentes al tratamiento en sí de la teplasa, sino son más que nada del proceso que está sufriendo el paciente y de la internación. ¿Sí? Por eso siempre chequear, por ejemplo, que el paciente pueda deglutir correctamente, porque la disfagia y la aspiración son bastante frecuentes que generen complicaciones. Lo mismo que la TBP-TEP, son pacientes que no le podemos hacer la profilaxis en las primeras 24 horas, que a veces no tenemos las botas neumáticas y se terminan complicando por ese lado. Y bueno, manejarlas como siempre, no tienen ninguna indicación específica. Bueno, nada más por hoy.